Cómo actúes estos días de enero puede marcar todo tu 2026. Un antes y un después en nuestra vida marca la segunda quincena de enero. Tenemos un cambio de energía y una aceleración enorme. Estamos cruzando el umbral hacia un punto de no retorno. Adiós 2025 de lleno en todo lo nuevo que propone el 2026. Muchas cosas se van a ir. Y muchas oportunidades y regalos van a llegar a quienes tengan las manos abiertas y hayan soltado lo viejo. Estos días es clave que avancemos y que tomemos decisiones que cambian nuestra vida. No le tengas miedo a lo incierto, no le tengas miedo al futuro. Aprovecha lo que la vida te trae. Este video que estoy haciendo es muy importante porque cómo actúes estos días de enero puede marcar todo tu 2026. Y aquí te quiero dar todos los consejos y las claves para que lo aproveches. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva de la segunda quincena del mes de enero del 2026 y del periodo que va a marcar tu vida, que es el inicio de tu nueva vida. Yo quiero que nos detengamos un segundo a entender, porque yo insisto, a mí me cuesta tratar de explicarle a la gente todo lo que representa el 2026, porque es tanto cambio. Es tanto ir hacia algo nuevo, desconocido, una reinvención creativa tan grande que realmente tomar conciencia de que estamos iniciando una nueva vida, una nueva realidad, un nuevo planeta, pero también colectivo, y vamos a hablar de lo colectivo, no se preocupen, porque se van a pasar muchas cositas en enero con lo colectivo, pero lo importante es darte cuenta que estás iniciando una nueva vida y que estamos realmente en un punto de no retorno. Y vamos a tener una aceleración de sucesos. O sea, el 2026 comenzó con fuerza. De partida, Venezuela. Algo que estaba extremadamente estancado se activó. Y de hecho, como reloj suizo, yo dije a partir del día 3, las cosas se empiezan a activar. Se comenzaron a activar. Pero esto es el comienzo de algo que se va a activar mucho más. O sea, no hemos visto nada. El 8 de enero, cuando Urano le empieza a hacer trígono a los planetas, se va a activar mucho más. El 12, cuando los planetas que están en Capricornio se conecten con Plutón, va a explotar aún más. Y el día 20, cuando todo entre en Acuario, o sea, gente, abróchense los cinturones que vamos a tener que movernos muy rápido. Y sí, quizás nos podemos sentir en algún minuto sobrepasados por la rapidez con los sucesos que están ocurriendo, con la rapidez de las oportunidades y posibilidades que nos están llegando. Aquí tenemos que estar súper presentes. De verdad, en enero llegan un montón de regalos, un montón de oportunidades, un montón de posibilidades laborales, vinculares, de proyectos personales, y tenemos que estar muy presentes para recibirlo. Y eso va a implicar que para mucha gente van a tener que soltar ya. O sea, si todavía no has soltado ciertas cosas, enero es el momento de soltarlo, porque ¿cómo puedes recibir si tienes las manos llenas? Hay que dejar ir para que llegue. Se van a ir muchas cosas, pero van a llegar muchas cosas nuevas. No va a haber mucho tiempo de pensar, sobre todo, yo diría, a partir del 20 de enero va a haber tiempo para actuar y decidir rápido, siguiendo una conciencia de libertad y una invitación a reinventarme y a probar algo nuevo completamente. Es importante que tengas claro que esta energía no te va a esperar. Esta energía no te va a esperar en enero, sobre todo, insisto, a partir del 20. ¿A qué me refiero? Que si tú no eliges y no tomas decisiones radicales, porque hay que tomar muchas decisiones muy importantes. Por eso te digo, está iniciando tu nueva vida, porque en enero hay que tomar decisiones radicales que van a marcar tu año y van a marcar el futuro de tu vida. Entonces, si tú no la tomas, la vida la va a tomar por ti. O sea, ¿estamos entendiendo esto? Así que tengo mucho de lo cual hablar. De hecho, preparé este video de YouTube, lo preparé un montón. Tengo un montón de láminas de PowerPoint que es la que uso yo para guiarme, porque les tengo que dar un montón de consejos. Esto es cómo iniciar una nueva vida y no morir en el intento. Podría llamarse este video de YouTube, ¿ya? Así que, antes de continuar, dos cosas. Voy a dar esencias florales para estos días de enero. Las esencias florales que voy a dar son muy, muy, muy importantes, porque son flores para soltar el control, soltar la rigidez, para abrirse al cambio, para confiar en la vida, para escuchar tu intuición. Son muchas flores para escuchar tu intuición, para escucharte a ti misma en estas decisiones y estos movimientos rápidos que va a haber que hacer en enero,
¿Ya? Así que te la voy a dejar en el link de YouTube. Y también te quiero pedir, por favor, que si este video te sirve y te gusta, dejes un like, que lo compartas y que te suscribas al canal, por favor, que así te llegan todas las notificaciones. Y todos los videitos que subo yo te sirven. Vamos a continuar nuestra metáfora. Acuérdense, mi metáfora para el 2026 es que somos astronautas y estamos comenzando un viaje hacia otro sistema solar. Nos vamos a otra estrella. Y es un viaje sin retorno. Hasta el día 8, yo te diría, hasta el día 8, nuestros astronautas siguen ahí, se despertaron, están preparándose, pero a partir del día 12 ya los astronautas se están poniendo el traje. Y a partir del día 12, los astronautas también no solamente se ponen el traje, sino que se sientan en la nave. El día 20 se encienden los motores. El 20 de enero se encienden los motores del cohete y comienza la cuenta regresiva. La cuenta regresiva va a ser del día 20 hasta el día 14. Pero la cuenta regresiva se comienza a encender. Y aquí donde nos viene más el miedito. Imagínense que son unos astronautas que están en una nave que no saben si va a explotar o no, que los va a llevar a un lugar donde nunca más van a volver a la Tierra. Nunca más van a volver al lugar conocido. ¿Me entienden? Así, esa sensación es la que vamos a tener en enero. Que estamos entrando en algo completamente desconocido y nos puede dar mucho miedo porque nos asusta. Por eso las esencias florales son tan importantes las que les quiero dar. Tómenlas, son gratis, métanse y mi regalo para ustedes. Pero de verdad aprovechen esas esencias que les va a ayudar a mantener la calma, ¿ya? Esta cuenta regresiva, astrológicamente, que es lo que voy a desarrollar en todo este video, está asociado a ¿qué? Primero, que se activa masivamente Acuario. Nosotros tenemos Mercurio, Venus, el Sol y Marte juntos. Es raro que estén juntos. No están normalmente juntos. Están juntos. Y estos planetas el día 20 pasan de estar todos en Capri a Acuario. Explota Acuario. Plutón y todos estos planetas que entran a Acuario van a pasar sobre Plutón activando el gran triángulo pequeño. El triángulo pequeño me han escuchado a mí hablarlo hace mucho tiempo, que es una alineación entre Plutón, Urano y Neptuno, que es una aceleración de conciencia gigantesca. ¿Y qué va a pasar? Que es un portal. Los 4 planetas personales que representan distintas partes de nuestro ser, lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que nos gusta, lo que nos da placer, nuestro sentido de identidad, nuestra mente, se alinean y se suben todos juntos a este acelerador de conciencia masivo. Básicamente es que una catapulta los van a catapultar a nuestros planetas personales hacia algo nuevo, que es la cuenta regresiva. Además, ¿qué pasa el día 26 de enero? El 26 de enero Neptuno entra definitivamente en Aries, cerrando un ciclo de 160 años. Ahí, si el 20 comienza la cuenta regresiva, el día 26 ya la nave está moviéndose con todo. Pero lo importante, quiero ser enfático, porque durante todo enero hasta el 6 de febrero, los 2 planetas personales están todos juntitos. Eso significa que este es un momento para focalizar tu energía en proyectos, objetivos y metas. Después del 20 va a cambiar eso, ya te lo voy a explicar. Porque es distinto que todos esos proyectos, objetivos y metas estén en una energía Capri a que pasen en una energía Acuario. Pero lo que te estoy tratando de decir es que no disperses tu energía. Puedes ponerte una meta, un objetivo, una prioridad en tu relación de pareja o si estás soltera, soltero, en algún tipo de vínculo que quieras tener. Sí. O a nivel personal, sí. También a nivel de trabajo, sí, metas y proyectos. Pero no trates de, en tus vínculos de pareja, abrir 1000 objetivos, en tu camino personal, abrir 1000 objetivos y en tu trabajo, abrir 1000 objetivos. Porque vas a desaprovechar esta energía concentrada y enfocada en romper cualquier tipo de obstáculo. Y tengamos algo claro. Cuando estos planetas se junten con Plutón, no solamente se van a transformar radicalmente, sino que se van a empoderar. La energía de Acuario te lleva hacia lo nuevo. Plutón te da el poder para atravesar cualquier obstáculo. De cierta manera, que tenemos que entender que a partir del 20 de enero, Acuario y Plutón nos van a dar la fuerza, el desapego al mismo tiempo de lo conocido, de lo antiguo, el soltar lo viejo, lo antiguo, para que nos atrevamos a hacer algunas acciones
que no nos hemos atrevido a hacer en el pasado. Es como que voy a tener por fin la convicción y la fuerza, la valentía, la claridad y el empuje para avanzar, para cortar. ¿Me entienden? Es un concentrado energético gigantesco. Entonces, incluso si ustedes son muy dispersos, tranquilidad, no desaprovechen este movimiento. Antes de continuar, 2 anuncios de la escuela astroterapéutica. Primer comunicado. A principios de abril comienza la formación premium de astrología evolutiva y psicológica conmigo, donde todas las clases son online, en vivo y en directo. Es un grupo acotado de personas que los voy a acompañar durante 12 meses y vamos a aprender astrología. Hay gente que entra a esta formación no sabiendo nada de astrología, hay gente que ya sabe astrología, pero viene desde otro tipo de escuela y otras corrientes. Son todos bienvenidos, todos disfrutan de esta formación, que es una formación premium, porque no solamente tienen clases conmigo, sino que hay un equipo de astrólogas y astrólogos que los van a acompañar, que van a responder todas sus dudas, todas sus preguntas, que yo también siempre en clase abro el micrófono para que me hagan preguntas. O sea, me hacen muchas preguntas. Yo siempre los respondo. También tienen mucha práctica. Práctica conmigo, práctica con Pilar, Saavedra, que es la otra profesora. También tienen práctica entre ustedes porque queremos que aprendan realmente astrología y tienen que aprender practicando. Entonces, tienen tutores, es una formación extremadamente completa de astrología que tiene siempre cupos limitados y comienza a principios de abril. También te la vamos a dejar en la descripción. Y si estás viendo este video antes del 10 de enero, el 10 de enero es mi taller del 2026, que quedó potente. Te entrego todo, la data mía que he recopilado los últimos 6 meses acerca del 2026. Es un taller para que te orientes y para que realmente puedas aprovechar la energía del año. Y si eres terapeuta, también te va a ayudar a entender qué le va a ir pasando a tus consultantes. Fechas, claves, signos, o sea, es muy lindo. Es online el 10 de enero y si no lo puedes ver online no te preocupes que es grabado. De hecho, también lo puedes comprar después del 10. Entonces, entremos a Astro Mundial primero. Astro Mundial. Recordemos, ¿cuándo se activó la energía de lo nuevo el 2025? Porque el 2025 hubo una entrada y después hubo un retroceso. Ahora hay una entrada y ya no hay retroceso. Vamos a avanzar solamente. La entrada del 2025 fue el 29 de marzo con el eclipse solar en Aries del 29 de marzo, que es muy fuerte, y el 31 de marzo, que fue la entrada de Neptuno en Aries. Y ahí Trump empezó a hacer la suya, a transformar la realidad, a cambiarlo todo. Ese señor absolutamente loco es el encargado de transformar la Tierra. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta personalmente, pero es el encargado de transformar la realidad y ya lo estamos entendiendo. El personaje es como el jinete del apocalipsis, lo llamo yo, de la realidad anterior. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir? Que la segunda quincena de enero, entre la segunda quincena de enero y el 20 de febrero, vamos a tener una aceleración 10.000 veces más fuerte de lo que ocurrió ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos esperar que comience a ocurrir a nivel mundial a partir del 20 de enero? Que ya partió, ojo, ya partió, antes incluso de lo que nosotros creíamos. Está tan fuerte esa energía concentrada hacia lo nuevo que ya se activó. Aceleración brusca de cambios en el planeta Tierra. Anuncios económicos, reacuerdos, rompimientos, etcétera. Vamos a empezar a ver, sobre todo a partir del día 20, cuando todo entre en Acuario, vamos a dar, o sea, se volvieron todos locos. O sea, están haciendo cosas completamente inesperadas que nunca creímos que podían llegar a ocurrir. Cambian las reglas del juego, se rompen las reglas del juego, empezamos a jugar con otras reglas del juego. El marco anterior definitivamente ya no sirve. También vamos a empezar a ver muchos movimientos sociales. El movimiento social, la gente levantándose, muy importante. Y aquí quiero ser súper enfático y quiero hacer un llamado. Yo que soy Acuario, quiero hacer un llamado popular. Gente, no se trata de izquierda o derecha. Y ya sé que tú me dices, no, me gusta la izquierda, no, me gusta la derecha, odio a los del otro bando. No, estamos entrando en una energía acuariana demasiado grande. Si entendemos Plutón en Capri como la corrupción de los sistemas estatales y privados que financian a los estatales, y entendemos a Plutón en Acuario como una revolución del sistema, yo los invitaría a protestar contra la corrupción, contra los gobiernos tomados de izquierda a derecha por corporaciones e intereses y también por los políticos mega corruptos. O sea, la verdad
lo que Plutón en Acuario nos está invitando, y lo ha hecho cada 200 y tantos años que entra, es un cambio real del sistema. Entonces, seguir defendiendo la banderita de izquierda a derecha es muy siglo XX. Olvídate. Aquí, y realmente, lo que siempre nos distraen con la verdadera corrupción. O sea, ¿quieren que realmente empiecen a pasar cosas buenas en la Tierra? Que los políticos no sean tan corruptos. Y es lo que justamente lo que distraen todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que si quieren unirse, empecemos a unirnos para eso. ¿Ya? Eso, gente. Y el que me diga que los de izquierda son más corruptos que los de derecha, que los de derecha son más corruptos que los de izquierda, no está entendiendo que somos todos seres humanos. O sea, somos todos seres humanos. ¿Ya? Plutón en Acuario es una transformación evolutiva del ser humano. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir hablando de los distintos periodos, desde hasta aquí hasta el 31 de enero. ¿Ya? Porque después voy a hacer otro video donde les voy a explicar qué pasa en febrero, que Dios mío santo, ahí ya estamos despegando. Recapitulemos. Los primeros 20 días de enero estamos teniendo un stellium, es decir, todos los planetas en Capricornio. Entonces es un periodo para ponernos a trabajar, poner una meta y un objetivo. Es un periodo de alta productividad, así, hacer cosas, ¿ya? Es un periodo para ordenar, para madurar, organizar, para corregir, para elegir con pragmatismo. Porque lo que más nos motiva la energía de Capricornio hasta el 20 es lograr que algo se logre. ¿Me entienden? O sea, un poco repetitivo, pero esa es la idea. Lograr que algo se logre, que algo funcione, quiero corregir algo, quiero arreglar algo, quiero alcanzar una meta. Quiero triunfar. Eso es lo que nos dice la energía de Capricornio. Y desde el 8, cuando Urano se mete acá, lo que nos dice es, bueno, háganlo con inteligencia, innoven, prueben tecnología, vean qué sirve, qué no sirve, dense permiso, una nueva forma de trabajar. Plutón está en Acuario. Plutón está en Acuario. Está en el grado 3. Y esos planetas en Capri van a ir llegando y se activan por conjunción. ¿Qué pasa a partir del día 12? Que ya no se trata de cómo mejoro mi vida, de cómo mejoro mi proyecto, cómo mejoro mi tema laboral, cómo mejoro mi relación, de cómo lo optimizo, sino que en esta energía de lo nuevo que entra, a partir del día 12 lo que tenemos son cambios irreversibles. Seguimos con la meta y el objetivo, pero empezamos a tomar decisiones, o la vida por Plutón lo toma por nosotros, que comienzan a transformar y quemar nuestra realidad anterior, ¿ya? Transformaciones reales sin vuelta atrás. Es como que cuando entre Plutón, y cuando entre Acuario va a ser peor, pero estoy ahora entre el día 12 y el 20, ya voy a llegar al día 20, pero con Plutón acá es como que ya siento que ya no puedo seguir así, ya no aguanto más esto en mi vida, ya no quiero más esto en mi vida. Y Capricornio te está diciendo, bueno, mente fría y tomas decisiones frías, ¿me entiendes? Eh, y Urano te va a ir dando ideas, así, no aguanto más, hay que ser práctico capricornianamente, pero empiezan a llegar las ideas, ¿ya? Está comenzando el día 12 el primer ciclo plutoniano del año, que dura, yo te diría, básicamente hasta el 22 de febrero, que termina con el eclipse. O sea, el 17 del eclipse, pero ahí más o menos termina, ¿ya? Plutón te va a obligar a soltar y dejar ir algo que definitivamente ya no puede continuar, ¿ya? Y la presión que va a dar va a ser gigantesca. O sea, ya no puedes seguir sosteniendo esto. Te va a mostrar las trabas y las resistencias que todavía sigues teniendo, que quizás ni siquiera te habías dado cuenta en 2025 que las tenía. Yo, por ejemplo, yo voy a hacer un trabajo, justamente sintonizándome con esta energía, voy a hacer un trabajo de visualizar qué es lo que yo realmente anhelo para mi vida, y me estoy haciendo un proceso de conectar cuáles son todas las resistencias que se me activan en mí. O sea, yo quiero esto, pero me doy cuenta que una parte mía se resiste. Voy a ir a mirar esas resistencias, porque enero es un periodo para mirarla y soltarla definitivamente, esa resistencia inconsciente, ¿ya? Plutón te va a decir, te bloqueo lo que no puede continuar para el despegue, ¿ya? Aunque te esfuerces un montón, tengan claro, la segunda quincena de enero, si hay algo que no está funcionando, no te sigas esforzando a lo bruto y a lo bestia, porque te están diciendo es que no va por ahí. No va por ahí de transformarlo todo, o no va por ahí por darle una reinvención creativa, ¿me entiendes? Pero no, si se te bloquea algo, no lo fuerces. Porque por más que intento no funciona, es que no hay que intentar más haciéndolo de la misma manera.
También puede ocurrir que terminen muchas cosas que están fuera de tu control. Pero como es una energía acuariano, a ver, veamos la diferencia de este proceso de muerte del 2025, que el proceso de muerte del 2025 era todo se desarma, se destruye y ahí estoy sin saber qué hacer con mi vida en este caos, dejando ir. Todo se destruye, o sea, lo que se destruye en enero es porque ya te van a llevar a lo nuevo. O sea, es como que se muere y voy ya avanzando. Como que no alcancé ni siquiera a llorar porque ya me agarraron y me subieron a un barco y me llevaron para otro lado. ¿Me entienden? Rápido, rápido, rápido. Las cosas se aceleran eléctricamente, especialmente a partir del 20. Plutón te muestra lo que no querías ver y aceptar. Incluso, miren, esto puede ser más incómodo todavía. Puede ser incluso que tú a principios de enero, con la energía de Capri, dijiste, bueno, yo voy a trabajar en esto, le voy a meter energía en esto, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar. Y entre el 12 y el 23 de enero te vas a dar cuenta que no. Que por más que le metiste energía, las cosas no eran como tú creías. Y ojo, y no es que te equivocaste, es que tenías que meterle esa energía para darte cuenta que no era. En otras personas va a pasar otra cosa. Le van a meter energía y se van a dar cuenta de lo que tienen que realmente soltar para que pase al siguiente nivel. No hay que forzar ni controlar. Estamos en un periodo plutoniano. Ni intentar que las cosas sean como queremos. Hay que transformar tu vida. Y aquí ya va a haber que empezar a tomar decisiones radicales. Punto uno, lo tengo acá. Tomar decisiones radicales que te ordenan, transforman y afectan tu vida y proyectos. Quizás por años. Es el inicio de tu nueva vida. Esta decisión que estoy tomando yo, Dios mío, me va a llevar a algo completamente nuevo. Cambiar horarios, estructuras, prioridades, cambiar las prioridades en tu vida. Ya esto ya no es prioritario, esto no es prioritario. Sacar personas de mi vida, incorporar nuevas personas en mi vida, que ya no sigo, que termina. Esta energía entre el día 12 y el 20 y 30 de enero básicamente es una poda. Hay que podar, como con un machete, entrar a cortar cosas. Dejar una dinámica tóxica, dejar lo que ya no rinde en tu vida, cerrar un ciclo que ya no murió. Podar, podar. Plutón te va a decir podar. Y todos estos cambios, a ver, esto es muy importante, porque es tu mantra. Lo que te voy a decir ahora es tu mantra. Recibo con amor y gratitud. Recibo con amor y gratitud todo lo que está ocurriendo, todo lo que se está cayendo, todo lo que no puede continuar y todas las posibilidades que me están llegando, que incluso me da un poquito de miedo, las recibo con amor. Porque recuerden el rezo Hopi, déjate llevar por el río de la vida. Y ahora el río te puso con lo rápido, está acelerado. ¿Ya? Entender que se está quitando algo que ya no puede continuar. Y aquí viene el proceso de honestidad profunda contigo misma. El otro día estaba hablando con un amigo que tenía un problema en el trabajo, que lo despidieron y estaba requete enojado, así. Y yo le digo, pero espérate, ese no es el trabajo del cual te querías ir. Sí, pero me despidieron. Pero, bro, o sea, es lo que tú realmente anhelabas. O sea, porque con Urano, todavía ni siquiera hemos llegado al día 20, pero cuando entren todos en Acuario, van a empezar a suceder muchas cosas inesperadas. Entonces aquí se trata de ser coherente. O sea, la vida muchas veces me ayuda y me quita o me da lo que yo no tengo el coraje de realmente de querer tomar. Entonces, por favor, alegría, gratitud, aceptar que la vida está a tu favor, ¿me entiendes? Y abrirme con madurez al cambio, porque hay que, también toda esta energía de Capri te dice ser maduro, ser responsable. Date cuenta cómo tú puedes dirigir tu vida en un sentido, pero tomas decisiones con madurez también, bien parado en ti. Por eso es muy importante estar anclado a tierra estos días. ¿Cómo vivas estos días? O sea, qué tan bien lo pases o qué tan mal lo pases, ¿de qué va a depender? Si te resistes o no a lo inevitable. Si te resistes y entras en enojo, frustración, miedo, que son emociones reales que pueden ocurrir, más trabas te van a llegar, más presión, te vas a contracturar probablemente enormemente, vas a sentir que estás en un callejón sin salida. Por eso las esencias que te estoy dando son para conectar mucho con tu intuición y tu corazón, para saber qué es lo que realmente quieres, ¿ya? O vas a sentir que la vida te obliga, o sea, no te vas a sentir como proactiva. O sea, es como, yo elijo. No, la vida me obligó. Y eso te puede generar más furia, más impotencia, por lo tanto más sufrimiento.
Si escuchas las señales, te escuchas a ti misma y entiendes que esto se aceleró y no hay vuelta atrás y hay que tomar decisiones rápido, puedes hacer una poda inteligente. Puedes tomar decisiones inteligentes. Puedes liberar la carga y puedes tomar decisiones antes que colapse el barco. Decido dejar el barco antes que el barco se hunda y me ahogue en el barco que se está hundiendo. ¿Ya? Juega y te lo tomas como un juego. Esto es un juego. Recuerden, la vida es un juego. Y en este minuto nos está llevando a un nuevo mundo, una nueva etapa. Entonces entiendo cuáles son las reglas del juego. E insisto, Urano en Trígono te va a dar muchas ideas, soluciones. Te va a dar tantas posibilidades de manera buena onda. Porque te está armónico Urano. ¿Ya? Y todos estos cambios te van a llevar a una nueva realidad. Ahora, ¿qué pasa a partir del día 20? En realidad es, primero el día 17, Venus entra en Acuario. Después, el Sol y Mercurio entran el día 20. Ya se activó Acuario. Y Marte entra el día 23. Entonces, a partir del 20 entramos en la fase número 2. La cuenta regresiva comienza. Y más encima, Neptuno entra en Aries el 26. Lo cual nos va a empujar a que comencemos una vida alineada con nuestra alma, con nuestra esencia, con nuestro espíritu. ¿Qué te dice Neptuno en Aries? Eres un alma encarnada en la tierra jugando un juego de individualidad. Atrévete a llevar esa individualidad en el camino que tú realmente quieres. Entonces, insisto que es tan importante estar súper parado en mi valor personal, en mi coraje, en mi libertad, y en mi inicio, y en darme permisos, muchos permisos. O sea, enero es la clave. Si yo les dije que para el 2026 hicieran una visión de los permisos que me tengo que dar, ya hay que empezar a dárselo. Sí. No en junio, no en julio, ahora. ¿Ya? Y también que tenemos que entender que hasta el día 20 o hasta el día 19 de enero, el elemento predominante era la tierra y el agua. O sea, nos estábamos moviendo por una búsqueda de seguridad y estabilidad. Cuando todos los planetas pasen a Acuario y el día 26 Neptuno en Piscis pase a Aries, que es fuego, cambiaron todos los elementos. O sea, lo que vamos a tener es mucho aire acuariano eléctrico. ¿Y qué es la energía de Acuario? Voy a hacer un videíto también más adelante, para que ustedes sepan, para que estén atentos. Voy a hacer un videíto de la entrada de Saturno y Neptuno en Aries. Voy a hacer un videíto de los dos, porque me voy a tomar vacaciones en febrero, entonces voy a juntar los dos en un video. Y también voy a hacer un video súper detallado de lo que es la era de Acuario, porque ya estamos completamente metidos y activos en la era de Acuario. Pero la energía de Acuario que se va a activar con el Sol, con Mercurio, con Venus, con Marte y con Plutón en Acuario es la entrada de una energía eléctrica. La energía de Acuario es una energía muy dinámica, muy acelerada, muy activa, cuyo objetivo es que soltemos lo conocido, lo familiar y lo seguro para que nos lancemos hacia algo nuevo. Nos saltemos hacia algo nuevo. Por eso cuando hay mucha energía de Acuario, o una persona que tiene mucha energía de Acuario que no la ha trabajado, es más fría y más mental. Porque le cuesta conectar con las emociones de apego. Le cuesta conectar con las emociones Porque si estoy muy apegado, no suelto. Entonces, lo que vamos a ver desde el día 20 con esta aceleración acuariana, que vamos a andar más desapegados. Es decir, algo que yo no podía dejar porque me dolía un montón dejarlo, es como que me anestesiaron. ¿Saben qué? Ahora puedo dejarlo. No sé por qué ya no me duele tanto, no me molesta tanto. No, le pongo menos resistencia al cambio. Y también quiero que tengan claro, y ya viene para mi sección de consejos, que les voy a dar un montón de consejos, que el sistema nervioso se puede acelerar un montón. Si ustedes ya son personas, como la mayoría de los seres humanos que tienen sistemas nerviosos frágiles, sobre todo por la hiperestimulación, la energía de Acuario puede significar que les cueste dormir, que estén muy acelerados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya les voy a dar consejos para gestionar eso. Entonces la energía de Acuario, ¿qué es lo que quiere esa energía de Acuario? Y todo ese aire quiere que pasemos a algo nuevo. Es como que ya no se trata de lo seguro. Lo seguro no es lo más importante. Hasta el día 19 lo seguro era lo más importante. A partir del día 20, mi libertad personal
La reinvención creativa y mi idea es lo más importante. El sentirme aburrido de mi vida es lo más importante. El querer vivir algo nuevo, las ganas de dejar lo que me limita es lo más importante. Lo social es lo más importante. ¿Saben qué? Lo colectivo es lo más importante. Juntarme con otros es lo más importante. O sea, que ¿entienden cómo la energía cambia a partir del día 20? E insisto, empiezan a pasar muchas cosas locas e inesperadas. O sea, en el mundo y en vuestra vida. Aunque podríamos decir, va a haber caos, no, porque toda esta energía está concentrada en Acuario. O sea, todo el planeta es personal, entonces la energía sigue estando enfocada en hacer un cambio en nuestra vida y a ir hacia algo nuevo y sin dispersarnos. O sea, toda la energía está muy concentrada. Es un periodo 3000 estrellas para hacer cambio en tu vida. O sea, yo desde que soy astrólogo y me dedico a hacer esto, yo nunca había visto un periodo tan potente para dejar atrás lo viejo e irse a lo nuevo. O sea, no sé cómo explicárselo. Ya no trates de hacer que las cosas funcionen. Haz algo nuevo. Llega, por ejemplo, si está en una relación y no funciona, pueden terminar o saben que vamos a llegar a un nuevo acuerdo completamente. Vamos a transformar la relación radicalmente. Ya, nada de pruebita. No, no, no. Vamos a hacer movimientos radicales. Porque con Acuario, y tanta energía de Acuario, y con Plutón en Acuario, ya me aburrí, quiero algo diferente. Foco en cambiar todo lo que me limita. ¿Qué te dice ese sol entrando en Acuario? La identidad personal, quién soy yo, comienza a definirse con nuevas ideas, nuevas visiones de libertad y autenticidad. Con Mercurio en Acuario se me empiezan a ocurrir ideas disruptivas, ideas fuera del molde, se me empiezan a ocurrir cosas muy locas, muy creativas, muy innovadoras. Se me ocurren cosas que quizás antes no me habría permitido pensar, porque me encima está Plutón, ¿me entienden? Venus. Me aburre lo que me gustaba antes. O sea, ¿qué te va a decir también Venus en este periodo? Que no te sorprendas si lo que te gustaba y te atraía antes ya no te sigue gustando y atrayendo. O sea, parte de este cambio hacia lo nuevo. Y esto es muy importante porque nosotros somos seres humanos que creemos que nos tienen que gustar siempre las mismas cosas. Y no. Y menos con tanta energía de Acuario que tanta energía de Plutón en Acuario. Es como que seas honesta contigo y preguntarte, ¿esto que era muy importante y muy veloz en mi vida, lo quiero? Este tipo de situación, este tipo de persona, este tipo de experiencia, este tipo de... Esto físico quizás que me era muy importante, ya no lo quiero en mi vida. Quiero algo nuevo. ¿Y saben qué? Me voy a permitir experimentar y escuchar a mi corazón, aunque lo que yo diga, sienta, creo que es nada que ver. A mí me pasó que hay ciertos lugares de la Tierra que yo por algunos lugares, que yo decía, no, para allá, no, 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 no. Y ahora, en febrero voy a ir. ¿Por qué? Porque tengo ganas de ir. Y tengo que... Pero hay parte de mi voz que me dice, no, pero Pablo, acuérdate, a ti no te gustaba ese lugar por tal y tal y tal motivo. Pero yo me escucho y digo, pero yo quiero ir ahora. ¿Me entienden? Y no se la pregunten tanto. Escuchen su intuición. Dejen de habitar lo conocido y lo seguro. Contradigan al yo antiguo. Contradigan a su yo antiguo. ¿Me entienden? Y con Marte también, hay Marte-Plutón, Dios mío santo. Podemos estar un poco eléctricos. Así que ya me adelanto con un consejo. Si van a tomar decisiones radicales, sean amorosas, amorosos, con su compañera, compañero, ser humano, compañero de trabajo, lo que sea. ¿Me entienden? Porque aquí, con tanta energía de Acuario y ese Marte con Plutón, puedo ser súper impulsivo, súper eléctrico, demasiado rebelde, no negocio y soy muy explosivo. Y ahí, cuidado, cuidado. Somos humanos, ¿ya? Y también tenemos que entender que si realmente queremos entender lo que la vida nos está proponiendo en esta nueva etapa de nuestra vida, es darte cuenta que no es lo externo lo que te limitó. Fueron las decisiones que tomaste tú. Y en este periodo hasta el día 20, eso es lo más lindo que yo creo que nos da Capricornio. Es que te des cuenta que tú fuiste la persona que tomaste las decisiones que te llevaron al lugar donde estás. No fue tu pareja, no es tu jefe, no el presidente, ¿me entiendes? No es tu mamá, no es tu papá. Claramente eso te afectó, pero tú tomaste las decisiones. Entonces, esta energía, esta transición de Acuario a Capricornio, de Capricornio a Acuario, que es una libertad real, que ojo,
Yo les dije hace un rato que el triángulo pequeño está súper activo y Saturno está en la punta del triángulo pequeño. O sea, la realidad nos va a ayudar a hacer estos cambios. O sea, es un momento maravilloso porque Saturno no encima está en buena onda. Saturno, que son las trabas, las pruebas, la maestría, Saturno nos está ayudando. Pero insisto con algo. Un cambio cosmético de mi realidad no soluciona. Si yo me cambio de pareja o me cambio de trabajo, me cambio de lugar donde vivo, pero no resuelvo lo interno, no cambia mi vida. Este es un momento de cambio de vida. Y una gran responsabilidad, o sea, la libertad conlleva tu responsabilidad personal. Entonces, hazte responsable. Y ahora la vida te está diciendo, bueno, elige realmente lo que quieres vivir. Y si no te gusta, bueno, después échate la culpa a ti mismo, pero tú tomaste la decisión. ¿Me entiendes? Ya a partir del 20 no es mejorar lo antiguo de mi vida, es avanzar hacia lo nuevo y de dejar ir lo que ya no representa quién soy yo en 2026. Este triángulo pequeño, donde todos los planetas van a pasar al mismo tiempo, no es que pasan el mismo día, pero que en un periodo de 4 días pasan todos por ahí, no sea una locura, ¿ya? Es una aceleración concentrada a la realidad. Es un cambio cuántico de conciencia. Insisto, la segunda quincena de enero no es cualquier periodo. Es un cambio cuántico de conciencia, de tu vida. Es una posibilidad real. Este personaje, este ego, quién soy yo, que me queda chico, me quedo súper chico. Ya el 2025 me di cuenta que mis miedos, mi inseguridad, mis creencias, mi historia, mi linaje me quedó completamente chico. Estoy atrapado en mi personaje y quiero romperlo, pero me da miedo porque no sé quién soy, me da miedo el vacío. Esta alineación de enero es un momento cuántico, o sea, es una posibilidad de romper el personaje, romper la identidad antigua, romper tu realidad anterior. O sea, es que es increíble. E insisto, más encima Saturno nos apoya, o sea, ¿qué más le podemos pedir? Es una redefinición de identidad, es un enorme deseo de libertad y romper las reglas que yo mismo me puse. Es una ruptura de contratos vitales. Ya me voy en la ola. Lazos karmáticos, acuerdos antes de encarnar. Se rompe todo en este periodo. Se pueden romper un montón de cosas. Decisiones irreversibles y sucesos irreversibles. E insisto, nos pueden pasar sucesos que nos cambien la vida. ¿Quiénes van a sentir con mayor fuerza esta energía? Bueno, todos. Pero ¿quiénes la van a sentir con mayor fuerza? Levanten la mano. Yo soy uno de esos. Los que tengan planetas o ascendente. O inicio de casa 4, casa 7, casas cardinales. Aprenden astrología, ahí les enseño todo esto. Casa 1, 4, 7 y 10. Entre los grados 0 y 5 de los signos fijos. Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Los que tengamos ahí, a inicio de los signos fijos, no sé qué nos va a pasar. Nos va a salir un tercer brazo por acá, yo creo. Estoy sospechando que me va a empezar a salir un tercer brazo. Tengo serias intuición. ¿Qué cosa nos puede pasar a todos los seres humanos, pero especialmente a este tipo de gente? ¿Ya? Cambios laborales forzados inevitables, quiebre en los vínculos que ya estaban tensos, giro de rumbos no planeados, revelaciones. Se revela algo o me entero de algo o pasa algo que me hace imposible seguir con la vida como la tenía. Decisiones externas que te obligan a ordenar tu vida. Finales que no se eligen, pero que te liberan. Bonita frase. Van a llegar personas a tu vida. Van a llegar oportunidades a tu vida. Van a llegar muchos regalos a tu vida. Así comencé este video y es cierto, así lo estoy terminando. Te van a llegar muchas propuestas. Te quiero presente, atento. Yo estoy haciendo todos los días, gracias a mi amigo Rama, que me dio la meditación. Amigo, gracias. Estoy haciendo todos los días la meditación esa de Wim Hof, de tiempo. Todos los días estoy haciendo el despertar y estoy meditando un montón. Yo creo que en este periodo estoy meditando más que nunca, respirando y meditando más que nunca en mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que estar súper atento y presente. Relajando el sistema nervioso, centrando mi energía, ahí como un samurái. ¿Me entienden? Hagan ejercicios. Y aquí voy a entrar a los efectos. Ya voy cerrando, ¿eh? Pero ¿cuáles son los efectos? Te puedes sentir muy atrapado. Ya no le quieres pedir permiso, quieres mandar todo el carajo. Y hace una palabra más fea, pero no. Tienes claridad. Momentos de Acuario te da unos momentos de claridad, como un insight. Me doy cuenta que tengo que dejar esto o tengo que ir a esto. Vas a tener claridades muy grandes.
Y menos culpa, insisto, la culpa y el desapego. Menos necesidad de aprobación. Me chupa un huevo, como dicen en Argentina. Y en Uruguay me imagino. Me chupa un huevo lo que digan los demás. Y las decisiones se toman ya, pero con amor. Ahora, cuidado. No confundir libertad con huir. Libertad no es huir. Eso no es la libertad consciente. No confundan libertad con andar peleando con todo el mundo. No confundan libertad con frustración y rabia. Si vas a tomar una decisión muy fuerte, insisto, con amor. Cuidado con el exceso de rebeldía, porque ese exceso de rebeldía también puede ser algo un poco infantil. Está bien que te rebeldes, pero, ¿ya? Entonces, justamente como puede haber mucha rabia y frustración porque me siento prisionero, haz deporte, mucho deporte y técnicas de liberación. Ojo con los deportes de alto riesgo. Sobre todo yo te diría desde el día 20 al 31 de enero, ojo con los deportes de alto riesgo. Yo te diría como hasta el 3 de febrero. Porque Marte, Plutón, cuidadito, pueden haber accidentes. Eso yo te diría, cuidado con los deportes de alto riesgo. No es que no lo vayas a hacer, pero cuidado, ¿ya? Y especialmente si te sientes muy enojado, cuidado, ¿ya? Pero lo más importante es baila a afro, a flamenco, a bioenergética para liberar las emociones, pégale un saco de box, grita mucho, pégale un cojín, descarga toda esa rabia, ¿ya? Porque si no liberas la rabia, las decisiones les vas a tocar de una parte muy reactiva y te necesitamos conscientes para tomar las decisiones, ¿ya? Porque es muy importante que no tomes decisiones definitivas tomando estado de saturación. O sea, primero respira y después toma la decisión, ¿ya? No lo tomes cuando te sientes más enojado. Insisto, tercer consejo, date permiso para hacer los grandes cambios en tu vida en este periodo. Deja que muera, cuarto consejo, deja que muera y que termine la que ya no puede seguir. No niegues el dolor. También hay que hacer duelo, hay que dejar ir, estamos en un periodo plutoniano. Si tienes que llorártelo todo, llóratelo todo, pero no reprimas el dolor. Y recuerda que la vida te está dando una oportunidad real. Están dando un free pass para cambiar nuestra vida. O sea, no. Solamente si cambias lo externo y no cambias lo interno no funciona. Y mira tus mieditos, mira tus mieditos. Así que eso, ya, voy terminando. Las esencias florales son para avanzar una nueva etapa en nuestra vida, tomar decisiones desde el corazón, dejar ir el pasado y ser coherente con lo que quiero en este momento de mi vida. ¿Ya? Así que, mi gente maravillosa, yo estoy muy contento, sé que tengo tanto en acuario que me siento así como en estado de efervescencia total. Y voy a hacer muchos cambios. Les anuncio que voy a dejar de la astrología a mediados de este año. Nah, broma. Pero estoy pensando hacer un cambio muy importante en mi forma de trabajar. Ya se los digo que probablemente de aquí a finales de año me van a ver trabajando y haciendo cosas diferentes porque ya me estoy aburriendo un poco. Aunque sigo amando profundamente grabar videos. Así que coméntenme, incentívenme a ver si sigo grabando videos. Déjenme en los comentarios si llegaste hasta el final, ¿ya? Y no, broma, este acuariano se está aburriendo, necesita hacer un cambio importante, ¿ya? Eso. Les mando un besito grande, las quiero y los quiero mucho. Aprovechen este regalo y este salto cuántico, este trampolín, esta catapulta, ¿ya? Y no se pongan nerviositos, respiren, ¿ya? Las quiero mucho, los quiero mucho, se me cuidan, que estén muy bien y nos vemos ya en los próximos videos. Chau, chau.